Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta masterclass Calidad del Maestro de Materiales. El día de hoy nos acompaña Gerardo Leal. Hola Gerardo, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tendremos una plática acerca de la calidad del maestro de materiales. Les platico a través del chat de preguntas y respuestas. Nos pueden hacer llegar sus preguntas y al final de la charla le vamos a dar respuesta a cada una de ellas. De igual manera, esta masterclass así va a ser grabada y por la tarde se las podemos mandar para que la comparta con el resto de su equipo. Como ya escucharon, el día de hoy nos acompaña Gerardo Leal. Él es director de Contecnics, es una empresa de servicios y soluciones de catalogación. Gerardo ha trabajado, ha estado involucrado en la limpieza de datos de maestros de proyectos desde hace más de 20 años y él nos acompaña desde la ciudad de Monterrey. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En este momento te paso la pantalla para que puedas empezar con tu presentación. Muchísimas gracias. Gracias. Me dices si ves y voy a Sí, aprender también. ahí podemos ver tu pantalla. Y ahí estoy yo. Pues muchas gracias a todos. Déjenme, le doy play. Ahí se ve el slide, ¿verdad? Claro, sí, lo vemos perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a platicar un poco del tema del maestro de materiales, que es un tema muy extenso. Entonces, voy a tratar de llevar una secuencia explicando un poco por qué. Después, durante el transcurso voy a mencionar un poco de los estándares y después cuáles son los elementos típicos de un proceso para una mejora de este tema. Todo, todo empieza con, esta es una caricatura muy antigua que uso mucho, pero parte de la base de que si no tenemos los datos bien, el mundo real no existe. Y no sé si lo han visto en sus organizaciones, pero aunque esté físicamente un artículo en el almacén, si el sistema dice que no hay, pues no hay. Entonces, se vuelve muy importante el considerar a los datos como algo fundamental para la organización. Todos los procesos de la organización giran alrededor de datos. Y entonces, hay que ver a los datos como un activo. Y ese activo hay que invertirle. Cuesta dinero adquirirlos, mantenerlos, etcétera. Y por lo mismo, en la manera que mantengamos bien, buena calidad en los datos, no solo materiales, sino de todos los datos, entonces la organización se va a ver beneficiada con un mejor proceso, mejor control de los costos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto me lleva a un punto bien importante, que es que cuando hablamos de calidad de datos, al fin del día, como lo establecimos anteriormente, todos los procesos de la organización se basan en datos. Entonces, el objetivo fundamental es que los diferentes, aquí yo puse usuarios, pero los usuarios o los sistemas o los procesos o las máquinas que usan los datos necesitan tener los datos correctos en el momento correcto y de manera consistente para poder hacer su proceso de negocio. Y por lo tanto, a la hora de hablar de ejercicios de datos, estos tienen que estar alineados a los objetivos de la organización. O sea, no vamos a hacer un ejercicio de datos que no esté alineado a algún objetivo puntual de la organización. Entonces, siempre hay que verlo, bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿No? ¿En dónde está el beneficio y cómo genero un retorno a esa inversión? Específicamente en el maestro de materiales, el tema que vemos todo el tiempo es la cadena de suministro. Entonces, para poder hacer intercambio de productos y dinero, desde antes de que se haga ese intercambio, hay datos que van y vienen. Y en el caso específico de los materiales, para que ese proceso sea muy eficiente, básicamente hay dos grandes elementos que se intercambian. Uno son los identificadores, o sea, los números de parte, los números de serie, los números de lote, todo eso, y la información de los materiales o de los artículos. Entonces, las preguntas típicas que nos hacemos a la hora de estar intercambiando esa información con la cadena, oye, ¿sé de dónde viene este número de parte? ¿Sé de quién es este número de parte o no? ¿Puedo en realidad saber quién es el proveedor que está o el fabricante que está enviándome este número de parte?
En cuanto a los materiales o los artículos, ¿tengo suficiente información técnica para poderlo usar, comprar, sustituir, etcétera, ese artículo o no? ¿Me están dando suficiente información para que lo pueda utilizar ese material de manera segura o no? Y son las preguntas típicas, ¿no? Y entonces esa cadena de suministro la podemos convertir no convertir, sino ver desde el punto de vista de datos en una cadena de suministro de datos que va a través desde su fabricación hasta su utilización por parte del cliente, ¿no? Y entonces, al hacer esto de manera correcta, pues podemos tener como resultado reducir los costos y el riesgo en toda la cadena, además de que nos permite que sea muy flexible el proceso, ¿no? Y reforzando lo que mencioné anteriormente, pues todo esto nos pone a pensar en que pues hay que invertirle a los datos, ¿no? Es como un activo. Si no lo mantienes bien y le pones los elementos de soporte alrededor, se va a deteriorar. Entonces, es a lo que me refiero aquí. Debe mantenerse y protegerse. Y para eso, pues se pueden utilizar procesos diseñados internamente o se puede apoyar uno en estándares que existen. Hay muchos temas relacionados a que seguramente cada uno de ustedes tiene sus propias historias, ¿no? Pero casos típicos son, oye, estoy comprando lo mismo a diferentes proveedores a diferentes precios, tengo mucho inventario atorado. Atorado me refiero, está en nuestros almacenes, pero no se está usando. ¿Por qué? Es muy tardado recibir cotizaciones, en fin, hay una serie de temas con los que vivimos diariamente. Y hay diferentes, digamos, razones de esto. Una es que tenemos descritas las cosas de maneras diferentes en la misma empresa. Este es un ejemplo real de una mina en Sudáfrica, en donde una misma organización con diferentes unidades de negocio, la misma llanta descrita de diferentes maneras. Inclusive en este ejemplo, este segundo donde tengo el mouse, la palabra tire está en inglés, pero de Inglaterra, con Y, ni siquiera es la misma palabra. Entonces, es la misma cosa, nada más que está descrita de diferente manera y por lo tanto, a la hora de buscarla en el sistema, pues a lo mejor no la voy a encontrar y la voy a comprar de nuevo. Lo que quiero es tener descripciones estandarizadas de los artículos, ¿no? Algo que pasa mucho también es que a la hora de tenerlos descritos de diferente manera, no solo es un tema de poderla usar, sino que por lo tanto el inventario crece. Este también es un ejemplo real en donde, pues a lo mejor todos estos renglones son la misma pintura, nada más que está escrito de diferente manera, y a lo mejor yo pienso que no es lo mismo y lo vuelvo a comprar. Y por lo pronto tengo una inversión en inventario que ahí está atorada, ¿no? Y esto es típico. Otro tema que pasa mucho es que tenemos a lo mejor productos que se describen en base a diferentes características. En este caso, primero de la manguera, pues yo puedo decir que tengo manguera, pero hay muchas mangueras diferentes y las características o las propiedades de las diferentes mangueras no se comparten entre sí. Yo no puedo ponerle presión a una manguera eléctrica, por ejemplo. Entonces, el punto es que hay una serie de temas alrededor de los materiales que nos pueden ayudar al proceso de negocio de compra, de sustitución, de inventario, y pues hay que analizar cómo se puede mejorar eso. Entonces, el maestro de materiales en sí me permite hacer referencia o poder encontrar un artículo, si lo tengo bien hecho, dentro de una organización, independientemente de dónde físicamente esté. Y si lo tengo construido correctamente, entonces puedo identificar, ya sea si es duplicado de otro, o bien si quiero poderlo sustituir por otro que tenga las mismas funciones, pero a lo mejor un precio diferente o surtido por otro fabricante, por ejemplo. Y por lo tanto, me permite entonces poder tener un mejor análisis del gasto. Porque pues al saber qué cosa es, la puedes juntar con otras similares y analizar el gasto, ¿no? Entonces, hay un valor real
en tener un buen maestro de materiales. Ya lo mencionábamos, el costo es muy importante. Podemos reducir riesgo también y aumentar la eficiencia. Las preguntas típicas, entonces es, oye, ¿está estandarizado o no? ¿Tengo duplicados o no? ¿Es activo? Activo me refiero es típico que ¿cuántos renglones tiene tu maestro de materiales? No, pues tenemos 350,000 registros. ¿Usas los 350,000? No son activos. Entonces, todo ese tema involucra procesos que no se tienen que hacer sobre artículos que no se usan y puede haber un costo ahí también importante. Entonces, todo esto que estamos platicando, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Y entonces cuando hablamos de la calidad, hay muchas razones, ¿no? Pero una de las principales son, número uno, el alto nivel de la organización no tiene entendimiento de lo importante que es. Y por lo tanto, el área que toma decisiones y que asigna presupuesto, pues no lo hace. Entonces es bien importante tener ese acceso y ese compromiso de la dirección o de los que toman las decisiones para poder asignar recursos y personal y demás al ejercicio del mantenimiento del maestro. Y me refiero a cualquier maestro, no solo a materiales. Número dos, es también clásico que no está definido quién hace qué. O sea, ¿cómo le haces para que se mantenga el proceso para tener un buen maestro de materiales? Pues tengo que tener claro quién hace qué cosas y cuál es mi responsabilidad. Otro síntoma es que no hay un requerimiento de datos y ahorita lo vamos a mencionar, pero ¿cómo mido si algo está bien o mal si antes no especifico qué espero tener de eso? En pocas palabras, imagínense que si tienes unos guantes y no tienes definido que para el guante tienes que saber el material, pues entonces no puedes saber si los guantes que están en tu catálogo cumplen o no con los mínimos requeridos, si desde el principio no dijiste que necesitabas el material. A eso me refiero con los requerimientos. Y por otro lado, otro elemento que vemos es que no hay un diccionario como los de la escuela, en donde puedes entender qué significa cada cosa. Entonces, al fin del día, si se acuerdan al inicio dijimos que necesitamos alinear a los objetivos de negocio los ejercicios de mejora de cualquier maestro, ¿no? Entonces, el caso de negocio va alrededor de pues, bajar costos, mejorar las ventas, reducir el riesgo, en fin. Y hay que tenerlo eso digamos, claro. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Vamos a cambiar entonces ahorita de tema. Ya vimos entonces por qué me interesaría tener un buen maestro de materiales, cuáles son los problemas típicos. Y entonces, digamos que alguien puede desarrollar su propia metodología o manera de hacer los procesos internos, o podemos apoyarnos en estándares. Y como bien saben, hay una serie de entidades en el mundo que generan estándares. En el caso específico de ISO, ISO produce estándares para un sinfín de áreas. En el caso de datos, dentro de un área específica de ISO, se ha desarrollado un estándar que se llama ISO 8000, que tiene un montón de capítulos, por decir algo. Dentro de todos los capítulos, partes que las llamamos, hay unos que son más relevantes para el tema del maestro de materiales. Y digamos que parten de estos tres secciones, o bueno, partes, como les digo, los llamamos, ¿no? 110, que habla de datos maestros. 115, que habla de identificadores. Los identificadores son número de parte, número de serie, número de nacimiento, número de identificación de empresa, cualquier identificador. 116, que son identificadores, pero de entidades legales. Y en base a todo eso podemos construir, o no construir, sino apoyarnos para tomar acción sobre los maestros. En el caso específico de la cadena de suministro, que es algo que se está viendo
especialmente en estas épocas con tantos problemas de disrupción de la cadena, perdón, las preguntas básicas que nos hacemos a través de la cadena de suministro son quién, qué, en dónde y cuándo. O sea, un artículo que está moviéndose por la cadena, qué es, de quién es, en dónde está y en qué momento del tiempo anda, ¿no? Y para todo eso hay estándares actuales y hay unos estándares que se están desarrollando. Aquí simplemente no espero que se aprenda nada de esto, pero es nada más una lista para ilustrar algunos de los estándares que ya existen y unos que están en proceso de desarrollo para contestar algunas de estas preguntas, ¿no? Muchos de los temas que hablamos tienen que ver con portabilidad, o sea, poder los datos moverlos de un lado a otro. No me voy a meter a ese tema ahorita. Pero en este espacio de maestro de materiales y de cadena de suministro, de estos que les he mencionado, podríamos aterrizarlo en cuanto a que para el maestro de proveedores 116 nos ayuda a la identificación y validación de proveedor, 115 y 120 para el caso del maestro de materiales nos ayuda a los identificadores, números de parte, números de lote, números de serie, así como 120 a la descripción del registro maestro. Entonces, no es pura teoría, sino que se puede aplicar directamente al tema del maestro de materiales. Ahora, un tema, me estoy yendo por arribita de todo, ¿eh? Si hay puntos específicos los podemos ver al final. Todo esto que les estoy platicando, si se acuerdan, hablé mucho al inicio de que es importante que las personas involucradas con el manejo, el mantenimiento, la creación de artículos y todo eso, tengan asignadas bien sus responsabilidades. Entonces, hay un tema importante que tiene que ver con que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Entonces, en cualquier ejercicio de este tipo, recomendamos mucho que existan planes, en sus planes en su roadmap de mejora de cualquier proceso de maestro, que los componentes de capacitación y de comunicación estén cubiertos. Esto es, aquí yo también puse certificación simplemente porque en el caso de 8000 tenemos un curso para eso. Pero imagínense que no existe tal cosa. Lo importante es que la estrategia que esté definida para el área de negocio, imagínense, para el proceso de compras, perdón, o de logística, o de inventario, o de almacén, que esté bien definido cómo es que los datos tienen que estar para cumplir eso. Y acá abajo, en lo que yo puse aquí comunicación, que todos los que están participando en el proceso, desde la creación del artículo, la autorización, el área de IT, el área de autorizaciones de compras, finanzas, todo el mundo estén en el mismo canal. Y entonces, no ver un ejercicio de este tipo como un proceso nada más del área de compras o nada más del área de IT, sino todos los involucrados tienen que estar en el mismo canal. Entonces, el componente de comunicación y de capacitación y demás es un elemento fundamental en cualquier ejercicio de este tipo. Además de que, no lo mencioné, no hice tanto énfasis en un inicio, pero todos estos procesos de datos necesitamos verlos y es súper importante que los vean no como un proyecto, sino como un programa. Es como el área de recursos humanos o el área de finanzas, pues ahí está siempre porque tienen que estar manteniendo toda la operación de la empresa. Bueno, el área de administración de datos, control de datos, gobierno de datos, no se puede ver como un proyecto que tiene una fecha de inicio y una fecha final. Es algo continuo y hay que verlo de esa manera. Por eso mencionaba lo de que los directivos tienen que estar en canal. Entonces, bien importante este elemento de comunicación y capacitación. Entonces, regresando al dominio de materiales, ¿cuáles son qué es lo que queremos lograr? Pues, en base a lo que platicamos hace rato, quiero entender, pues, a quién le estoy comprando. Estoy seguro que es el proveedor que debe ser, o el fabricante que debe ser, no está duplicado, bla, bla, bla. Y en el caso de los maestros, pues también tengo bien descritas los materiales
inclusive los servicios que necesita mi organización. Y no solo eso, sino que este segundo punto es también bien importante. No podemos pensar nada más en tener un maestro bueno si el proceso de creación de nuevos materiales o de nuevos servicios no está arreglado. Porque en el instante uno que se crea uno nuevo, pues ya se va a volver a ensuciar o va a iniciar su proceso de descomposición del maestro. Entonces, hay que ver las dos cosas, ¿no? Cómo está actualmente los datos y cómo estoy creando nuevos datos para que nazcan bien desde un inicio. En el caso de la metodología que usamos y que recomendamos, además de ISO, de lo que habla ISO 8000, cuando hablamos de materiales, es más, cuando hablamos de servicios también, queremos ir de un sistema basado en texto. ¿A qué me refiero con eso? Que en el sistema todo está escrito en base a una descripción. Es un texto. O sea, para poder comparar materiales, comprar lo que sea, tengo que leerle. Y entonces, ¿qué significa? El caso que vimos hace rato de la llanta. En esta pantalla, este rodamiento en 3 unidades de negocio está descrito de diferente manera. ¿Por qué? Cuando se dio de alta, la persona que lo dio de alto dijo, esta es la mejor manera para describirlo. Tomó una decisión a base de su criterio, o a lo mejor había un procedimiento y no lo siguió. Cualquier razón que ustedes digan, en este caso 3 unidades de negocio de la misma empresa crearon este rodamiento de diferente manera. Entonces queremos ir de un modelo en donde todo está escrito en base a texto. Queremos movernos a un modelo en donde hay una estructura de datos que describe cada material. En este ejemplo en particular que tenemos en la pantalla, el rodamiento está descrito en base a un nombre, rodamiento como bola, y unas características o propiedades, que son las características físicas, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, el paradigma es totalmente diferente. No voy a describir el artículo en un texto, sino voy a especificar sus características técnicas. Y una vez que tengo eso, entonces puedo generar las descripciones larga y corta de una manera estandarizada. Pero el punto de partida es este. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde salen las características técnicas? Pues salen de las especificaciones. Cualquier material, cualquier cosa que existe, fue fabricada por alguien y ese fabricante tiene unas especificaciones de fabricación técnicas. Esas especificaciones de fabricación, de ahí se toman normalmente un set para el proceso comercial, ¿no? Pero todo tiene una especificación. Entonces, esa es la base de las características técnicas. Entonces, cuando hablas de ¿qué me refiero con catalogar? Pues necesito describir los materiales de una manera que no tenga ninguna duda a qué me estoy refiriendo cuando leo esa especificación. Que no existe ninguna ambigüedad. De esa manera, puedo entonces tomar las decisiones al ver ya sea la descripción o el registro maestro en donde están todas las características técnicas. Entonces, necesito tener toda la información para tomar las decisiones de compra y de uso, de sustitución, etcétera, asociadas a cada material. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales, no? Pues uno son los identificadores. Ya establecimos que los identificadores son números de parte, etcétera, ¿no? Y esos números de parte, pues van a apuntar hacia un registro maestro. En el caso de los números de parte, algo que van a ver aquí en estos slides es que están formateado el número de parte no solo con el número, sino que en este renglón aquí estoy poniendo un ejemplo en donde ese número de parte tiene a su lado izquierdo el nombre de la empresa que creó ese número de parte. A esto le llamamos la referencia. Pues esta es una referencia de fabricante de un producto de Corning. Si tú ves este dato completo, no tienes ninguna duda de quién es. Mientras que si ves el número 352075, tienes la menor idea de dónde viene. Entonces, los identificadores juegan un papel importante en los materiales. Y lo otro es las especificaciones técnicas, que ya establecimos que generan las descripciones. Entonces,
este ejemplo que les acabo de poner de Corning, hay mucho aquí en la pantalla, ¿eh? Pero no se pongan a leer, simplemente esto del lado izquierdo es la especificación técnica, del lado derecho es lo que está publicado en su página pública, que tiene la foto y todo, pero los elementos que mencionamos en el slide anterior son, número uno, el número, la referencia, que en este caso es Corning. LS es Life Sciences, es la división dentro de Corning que fabricó este producto, y este es el número de parte de Corning. La referencia del fabricante es todo esto. Y la descripción, entonces, es una compilación o incluye las características técnicas que son necesarias para describir este producto. Entonces, cuando hablas de cuáles son los elementos de datos, esto que tenemos aquí, que forma parte de los productos, igual hay mucha información en la pantalla, veamos nada más esto amarillo. Los datos maestros, entonces, son pues, los que describen las entidades que usa la organización para operar. En el caso de los materiales, pues eso, los materiales, ¿no? Y los materiales tienen números de parte, o números de estándar, o números de lote, etcétera, y tienen datos característicos o descriptivos. De esas características de los artículos es de donde salen las descripciones cortas, las descripciones largas y las clasificaciones. ¿Ok? Entonces, hasta ahí acabamos de decir que necesitamos escribir en base a las características técnicas los materiales y que necesitamos las referencias. Buenísimo. Ahora, los humanos leemos palabras, ¿no? Entonces, el problema es que las palabras, las etiquetas de las palabras, más bien las etiquetas que están escritas con palabras, son muy malas a la hora que los metemos con computadoras. Entonces, necesitamos tener un diccionario que explique las cosas. Y un elemento de todo este proceso es contar con un diccionario que le llamamos un diccionario de conceptos. Y en ese diccionario hay terminología y definiciones que tienen mismos significados, pero que explican cosas. Entonces, para ilustrar eso, tenemos aquí, porque el objetivo final es que pueda intercambiar información sin pérdida de significado. Entonces, imagínense que ustedes ven la palabra tapa. Así nada más, no tiene nada de más, no hay nada de fotos ni nada, nada más dice tapa. Pues dependiendo de cada quien, pudiera significar, pudiera yo imaginarme inmediatamente una tapa de botella, de agua, por ejemplo. O si estoy en el mundo de los zapatos, pues me voy a lo mejor imaginar una tapa del zapato. No voy a poder saber qué es si no tengo el contexto. Entonces, la explicación de qué es esa cosa es lo que le llamamos la definición. Si tú ves la palabra tapa con esta definición, perdón, pues ya sé a qué me refiero, a qué te está refiriendo sin ver la foto. Bueno, imagínense que el diccionario ese es un elemento fundamental. Cuando hablas de cosas más técnicas y tienes una persona, que este slide que sigue es un caso real, pues una empresa que tiene operaciones en México, pero tiene operaciones en Sudamérica, y pues resulta que a las bandas dentadas allá no les dicen así. En este ejemplo, en Perú, les dicen faja, mientras creo que en Argentina, correa. No me acuerdo de dónde era. Pero el punto es que es la misma cosa. Entonces, físicamente es una banda que tiene... Entonces, si yo puedo tener en el diccionario la terminología de diferentes lugares y con su definición, entonces, aunque yo esté en Argentina, en Perú, en Bolivia, donde sea, si yo tengo acceso a un diccionario y puedo leer a qué se refiere esa cosa, voy a poder determinar si es el artículo que yo necesito o no. El diccionario, entonces, es un componente importante del maestro. Y no solo de materiales. Las empresas deberían tener un diccionario de toda la terminología que usan para sus operaciones. ¿Qué significa cliente? ¿Qué significa almacén? En fin. Entonces, el diccionario es importante. Otro elemento súper importante es cómo voy a saber de esta correa, de esta banda, cuáles son las características que debe usar. Bueno, le llamamos requerimiento de datos o plantilla de catalogación. Mi empresa necesita decidir cuáles son los datos mínimos que necesito para describir esta válvula.
¿Qué necesito usar? Depende de mi organización, a lo mejor necesito mucho más características que otra organización. Entonces, ¿cómo se le llama? Pues es una válvula. ¿Qué tipo de válvula? Es bola. Ok. ¿Cuáles son los atributos, características o propiedades que necesito para poderlo? Aquí me equivoqué, puse rodamiento. Para poderlo comprar y administrar. Pues para esta válvula necesito saber el tamaño del tubo, la conexión, la presión, etc. Esta definición te permite entonces tener un marco de referencia para medir si tienes los datos correctos o no. Para que al fin del día, para esta válvula en particular, tengamos que estas son las características técnicas, donde dice Characteristic Data, y si se fijan aquí, perdón con mi pad, si se fijan aquí, tenemos una columna con el nombre, aquí le pusimos propiedad y su valor. Entonces, ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cuál es su clase? Se llama válvula bola. Perfecto. La rosca, la clase de rosca, 2A o DS. El material, en fin. Todo está descrito en pares propiedad-valor. Este es el registro maestro. Cada uno de estos elementos lo podemos consultar en el diccionario, qué significa. Y otro elemento importante que tenemos en esta pantalla es que para cada propiedad tenemos algo que le llamamos procedencia. ¿De dónde vino ese dato? ¿Quién dijo que el tamaño del tubo era 1/4 de pulgada? Pues dijo Granger. Entonces, de esta manera tenemos una referencia de cuál es la fuente del dato, ¿no? Pero entonces, en resumidas cuentas, tienes una serie de características técnicas que obviamente, esta es una válvula, ¿no? Pero si tuvieras un zapato, pues esto cambia. Ya no es rosca, material y... Bueno, material a lo mejor sí, pero tamaño de tubo en el zapato sería si tiene casquillo o no, el tamaño, el material, la suela, en fin. Estas características varían dependiendo de la clase. Y luego tienes los datos de referencia o de identificador, que son los identificadores que tanto mencionábamos. En este ejemplo en particular, fíjense cómo el mismo artículo, la misma válvula, tiene diferentes referencias. Este es el número de los militares de la OTAN, una referencia de Granger, de un proveedor, que en este caso es Granger, 2 fabricantes y un estándar. Todos los identificadores están formateados de acuerdo a 8115, que es quién es el que emitió ese identificador y el identificador. O sea, en pocas palabras, este es el número de parte de Granger, pero si le pongo del lado izquierdo quién fue el que lo generó ese número, entonces todo esto es la referencia. Y este registro, esta válvula, además de que tengo sus datos técnicos, sus datos de identificación, también puedo tener sus datos de agrupación o de clasificación. Entonces, en este caso en particular, hay una serie de clasificaciones que se usan en el mundo, pero también dentro de nuestros ERPs, dentro de nuestros sistemas, podemos tener clasificaciones. En este ejemplo tengo aquí el grupo de materiales y el grupo de compras. Al fin del día son clasificaciones. El mismo artículo está dentro de árboles o de clasificaciones de diferentes estándares. Este es de aduana americana, esta hay clases, es una alemana, una clasificación alemana, y un SPSI, ese sí la conocemos, en fin. Y hasta el final, en base a las características técnicas, entonces ya generamos las descripciones corta y larga, siempre de una manera estandarizada. ¿Qué quieres que pase en el proceso entonces? Bueno, lo voy a enseñar ahorita en otro slide, pero lo que debemos de preocuparnos es, me voy a ir uno atrás, por esto. O sea, ¿cuáles son las características que debo de tener para una válvula bola? Para que esté descrita correctamente en mi organización. Puede ser diferente en otra organización. ¿Cuáles son las referencias que necesito saber de la válvula? Y a partir de eso, entonces ya las descripciones es el resultado de ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, en el proceso, visto de alto nivel, el proceso pudiéramos describirlo en varias partes grandes, ¿no? Una,
tienes descripciones originales. Imagínense que esto es ya sea la descripción que está en el sistema actual o la descripción que viene del proveedor. Es un texto. Entonces, en base a lo que platicamos, pues necesito hacer mi diccionario y las plantillas o los requerimientos de datos para decir, ok, ¿qué necesito saber de las válvulas? ¿Qué necesito saber de los guantes, de los cascos, de los switches? Eso es este paso. Una vez teniendo eso, ya tengo mi diccionario de plantillas y de terminología. Entonces, se define, y en este ejemplo, que es el mismo que vimos, están los mismos parámetros, ¿no? Las mismas características. Una vez teniendo eso, entonces ya puedo hacer el paso que le llamamos de catalogación, que básicamente es de esta descripción original, sacar lo que corresponde a cada una de las propiedades que ya definimos. La organización autorizó que esto es lo que se necesita saber para las válvulas. Entonces, ahora sí, teniendo esta estructura, sacas, o no sacas, sino completas las propiedades, los valores que corresponden para cada uno, y después de tener esto, aplicas reglas de formateo o reglas de generación de descripción para que se creen las descripciones. Entonces, si se fijan en los ejemplos que vimos al mero inicio, cuando haces una alta, pues capturas un texto. Aquí estamos diciendo que ese es el último paso y ese paso es automático. Esta es la parte, bueno, estos dos son los elementos, digamos, primordiales. ¿Ok? Un componente que no mencioné a través de todo este proceso es que aquí se ve muy padre porque llené todo, ¿no? Pero eso no pasa, de hecho, no es lo normal. Casi siempre hay propiedades que me faltan, que no las tengo o que no me las dio el proveedor y que yo las necesito. Entonces, la fuente de esto de dónde vino, la información de esta válvula, ¿de dónde vino? Pues del fabricante y del proveedor que me lo vendió. Entonces, hay un proceso que le llamamos validación con la cadena de suministro, en este caso con proveedores, en donde ellos son la fuente de información. Entonces, si nos faltan datos o si queremos confirmar datos que tenemos de esta válvula, pues le vamos y le pedimos al proveedor que nos ayude. Y a él le interesa, pues porque me está vendiendo, me quiere seguir vendiendo. Además de que él conoce los productos que me está vendiendo. Entonces, este es un ciclo en donde se hace una solicitud de validación para ya sea completar información que falta o bien corregir. En este caso hay una corrección a la presión, ¿no? Y ese dato se regresa, se incorpora al maestro y se actualizan las descripciones. Entonces, si se fijan, hablamos ahorita de una serie de temas de por qué tipo de problemas típicos tengo, por qué me conviene tener un buen maestro, cómo le hago, cuáles son los elementos principales para construirlo, cómo le hago, cuál es la secuencia. Y muchas veces eso lo vemos, como lo dijimos hace rato, bajo un paraguas de proyecto, un proyecto de mejora de calidad, en donde en esa mejora de calidad pues hay un componente de estandarización, de limpieza, de duplicados, en fin, hay todo el proceso que ahorita yo describí. Solo que hay que tener hay que estar súper conscientes de lo que hablamos. En el día que esto lo liberas, se va a empezar a ensuciar. Entonces, necesitamos tener establecido o tenemos que tener la visión desde que se configura o sea que se planea hacer esto, que tiene que establecerse un programa de administración de datos o de gobierno de datos, como lo quieran llamar. Y en ese programa, de hecho, puede contemplarse desde que se está haciendo el proyecto, empezar a trabajar en eso para que nuevas altas se vayan creando ya con estas reglas y demás. Pero hay que contemplar qué va a pasar con las nuevas altas, cómo se va a hacer el mantenimiento de día a día, cómo está involucrada la cadena, en fin. No podemos pensar en que es un proyecto esto. Y como les dije hace rato, no nada más para materiales, ¿eh? Cualquier maestro. Entonces, simplemente les quiero dejar con esa idea que hay que tener contemplado cómo le vamos a hacer para mantener los maestros de materiales o de datos. Me brinqué un montón de cosas porque son, para no meterme a mucho detalle, pero si quieren entramos a
a dudas y ahí a lo mejor ya saco otros del contenido que tenía. ¿Les parece? Sí, Gerardo, muchas gracias. Pueden mandar sus preguntas al chat de preguntas y respuestas y les damos lectura para contestar cada una de ellas. Tú tenías algunas ya predefinidas, Sí, ¿verdad? tengo unas, por ejemplo, ¿cómo mantener la limpieza del maestro de materiales y no caer en un círculo vicioso? Pues lo mencionamos un poco. Todo parte de, por ejemplo, esto que tengo en la pantalla es déjame lo hago un poco más grande. Este es un zapato de seguridad. Entonces, ¿cómo mantenerlo a través del tiempo? El primer punto es que hay que hacer la definición al inicio. ¿Qué es lo que necesitas saber de un zapato? Y eso es lo que en ese diagrama de proceso de alto nivel pusimos como la creación del requerimiento de datos o la plantilla de catalogación. En este ejemplo en la pantalla tenemos que para un zapato de seguridad, es un invento, ¿eh? Tamaño, temperatura, color, tipo de superficie de la suela, estilo. Supongan que esto es lo que la empresa dijo, es lo que yo necesito saber. Y por cierto, cada vez que voy a dar de alta una nueva zapato de seguridad, necesito a fuerza tener el tamaño, el color, o sea, cuáles son los datos obligatorios. Entonces, si esto lo haces, aunque sea por Excel o como lo hagas, pero si tienes definido cómo es que tiene que nacer un artículo, entonces en la operación diaria, lo que pasaría es que si alguna persona quiere dar de alta un nuevo zapato de seguridad que no está en tu maestro, tendría que completar esta información mínima para darlo de alta. De esa manera estás teniendo un control en el punto de nacimiento del material que como mínimo va a tener cierta información. Eso lo puedes ir complementando un poco más con más control si hay un sistema o no, pero ese es uno. Y la otra es que el proceso de alta, si se acuerdan, dijimos que había que tomar en cuenta cómo se crea. Entonces, esto es parte del proceso de alta, pero tendría que haber también un componente de revisión, imagínense. ¿Quién tiene la responsabilidad de estar revisando que se esté haciendo esto bien? Pues está el solicitante, que es el que crea la solicitud, pero a lo mejor hay un rol adicional de steward o de administrador que tiene la responsabilidad de estar revisando calidad. A lo mejor hay otro componente de la alta SAP en donde se hacen validaciones de duplicados y demás. Entonces, a lo mejor la respuesta rápida a la pregunta es establecer los parámetros de creación, o sea, las especificaciones de creación, el proceso y los roles y responsabilidades de cada quien. Y si tienes definido eso, entonces puedes estar continuamente midiendo, ya sea midiendo con tus propios medios o si hay alguna manera de, por ejemplo, que hay algunos indicadores que te vayan diciendo cómo están los valores completos y todo eso, ¿no? Pero olvídate de que existe un sistema, que tengas definido las cosas y los roles. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, para los casos de insumos que no se especifica la marca del fabricante, porque se pueden comprar alternativas, ¿qué sugerencias tienes para cargar este artículo? Eso pasa mucho también, ¿eh? Y son, digamos, los commodities, ¿no? Los codos y cosas por el estilo. Y ahí la pregunta a la hora de definir estas características es, ¿cuáles son las propiedades que necesito para poderlo comprar y comparar? Entonces, no existiría esta propiedad de fabricante, o sea, en este caso dice nombre de proveedor, ¿no? Pero no existe si fuera fabricante, sino que lo importante es tener las propiedades que necesitas para poder describirlo correctamente sin ambigüedad de ese producto. Y entonces ya, si tienes, en el caso del codo, imagínate el material, el diámetro, el espesor, no sé si distancia, si tienes todas esas características y con eso lo puedes comprar en diferentes marcas, entonces eso sería lo mínimo. Que aprovecho para hacer un comentario adicional. Hay otra variación a esa pregunta que tiene que ver con, esos son los genéricos, imagínate que los llamamos genéricos, pero luego tienes, como este caso, las botas,
que son muchos productos comerciales que sí tienen fabricante, pero también tienes otro elemento que pueden ser refacciones. Y las refacciones de equipo, esas no se las puedes comprar a cualquiera, nada más se las compras al fabricante de esa máquina, ¿no? Entonces, en ese caso, ahí hasta podemos quitar propiedades porque no me sirve de nada conocer el material de ese ángulo si nadie lo vende más que ese fabricante. Entonces, regresamos a esa definición inicial de cómo establecer las plantillas o requerimientos de datos de todos los materiales. ¿Okay? Muchas gracias, Gerardo. Tenemos una pregunta más. ¿Cuál es la mejor manera para enriquecer el maestro de materiales? La mejor manera es la fuente, de dónde vino. Entonces, en el proceso que no tengo aquí, ese no lo puse, pero uno de los pasos iniciales es decir, me voy a regresar aquí a este. En esta descripción original, aquí podemos saber que esta es una válvula de Parker, con este número de Parker. Entonces, lo más simple, el punto más simple inicial es ir a Parker, ir a la página de Parker y con este número de Parker poder consultar la información que falta. En el ciclo que yo describí aquí, estamos involucrando al proveedor, no al fabricante, sino al proveedor. Tú sabes quién te vendió la válvula. ¿Ok? Tú, empresa X, estableciste que para la válvula necesitas estas propiedades. Entonces, ya sabes quién te la vende. Pues para enriquecer y validar, lo que hacemos en este ciclo es que le mandamos al proveedor los datos que ya tengo. Algo bien importante y que esto se validó en este estándar, los estándares de ISO salieron de un ejercicio con los militares, con la OTAN, ahorita que está de moda, y ese proceso se probó, de hecho en Polonia se probó. Y básicamente el mensaje final es, si tú le dices al proveedor, oye, dame información de la válvula bola 4Z tal, una pregunta abierta, a lo mejor te va a mandar el manual de Parker. La clave aquí es decirle, no hacerle una pregunta abierta, sino decirle, mira, de la válvula bola tal, ayúdame a confirmar estas características. Que es una pregunta puntual, ¿no? Entonces, en este ciclo se va un correo electrónico al proveedor, el proveedor le da un clic al correo y le aparece en la pantalla esto. No son preguntas abiertas, sino que específicamente tú, que eres experto en las válvulas, porque me las vendes además, dime cuál es la rosca, dime cuál es el material, dime, en fin. Entonces, ir de un escenario genérico a un escenario, preguntas puntuales a la fuente. En las organizaciones, algo que platico mucho en el curso ese que doy, toda la información, la mayoría de la información que tienen en los subsistemas, ya sea de materiales, de empleados, de proveedores, ¿quién entregó esos datos? ¿Un externo? En este caso, el externo es el proveedor o el fabricante. Entonces, ellos son la fuente autoritativa para proveer los datos. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Una pregunta más. Cuando el responsable del uso del material es la parte de ingeniería, pero la parte comercial es la que tiene que hacer la compra, ¿es necesario colocar los aspectos técnicos y los comerciales para poder encontrar un material? Pues, más bien yo me diría, ¿cuáles son qué es lo que necesitas? Si regresamos a este ejemplo, puede ser que, voy a inventar algo, ¿no? Puede ser que compras, diga, oye, yo no necesito saber el estilo de conexión, ¿sí? Para comprarlo. Pero el área de mantenimiento dice, oye, para yo saber si esta válvula la puedo instalar en la línea de producción, no la puedo poner si no tengo el estilo de conexión. Entonces, esta construcción de esta estructura, de este requerimiento de datos o de esta plantilla de catalogación, fue una decisión de la empresa y tomó en cuenta esa pregunta de qué necesito para poderla usar internamente y qué necesito saber para poderla comprar y comparar. Entonces, a lo mejor la respuesta rápida es una colaboración de los dos, pero esta es una decisión de la empresa. Esta es la plantilla autorizada para la empresa para describir a este
a esta válvula. Y por cierto, la descripción, ¿se acuerdan que acá les dije que las descripciones se generan automáticamente? Puede ser, y nos ha pasado, que en la plantilla de catalogación se incluyen propiedades que no me interesa meter en la descripción. Es válido. Puedo yo tener características aquí adicionales y simplemente a la hora de definir las reglas de creación de descripción decides qué es lo que se va a incluir. Pero normalmente sí quiero tener aquí todo lo necesario para poderla usar y comprar. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Para los casos de insumos que no se compran regularmente, que se compra una vez, ¿cuál es la sugerencia? Muy buen punto. Hay algo que le dicen spot buy o maverick purchase, que son compras muy esporádicas. Entonces, normalmente en los RPs hay una manera de definir si puedes hacer compras de texto libre. Esto es que puedas comprar un artículo que no está en el maestro de materiales. Y es sano tener esa opción siempre y cuando esté controlada, ¿no? Si tú vas a, no sé, si vas a comprar una piñata para la fiesta de Navidad, pues no la vas a meter al maestro de materiales. Lo que hay que tener cuidado ahí es que no se abuse. Ha habido casos que vemos en donde ya sea las compras de texto libre es el 40% de las compras, y pues no tiene sentido. Oye, es que eso lo definimos para poder hacer compras de emergencia. Entonces, ¿que vives en emergencia? Pues no, ¿verdad? Entonces hay que controlar eso. Ese es un escenario. Y el otro escenario es que hay veces que empresas tienen un código como que libre. Es un número de parte que existe en el maestro de materiales, pero que lo usan para comprar lo que sea. Y tampoco eso no es sano. Porque nunca vas a poder hacer un análisis de compras, ¿no? Entonces, uno de los pasos iniciales que recomendamos siempre, eso no lo mencioné, pero el primer paso que recomendamos siempre es que te des un clavado a tus compras. Si tú analizas las compras, o sea, las órdenes de compra contra los proveedores y contra el maestro de materiales, vas a poder determinar, oye, ¿qué he comprado en los últimos 2 años o 3 años? Y te vas a dar cuenta de, número 1, qué es lo que en realidad estás usando. Número 2, quién son los proveedores a los que se lo estás comprando. Y si estás comprando cosas que están o no en el maestro de materiales. Y llegas a lo que yo mencioné al inicio de esta respuesta, ¿no? Que no deberías de tener muchas compras de texto libre, aunque sí debería de haber esa posibilidad medida. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo se encontraría un proyecto de actualización de maestro de materiales para venta interna y su presentación a la alta dirección, teniendo en cuenta que es un gasto para la compañía? Yo creo que ahí regresamos al tema del business case, ¿no? Que decía acá. Creo que hay que identificar primero en dónde está el valor, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que quieres lograr? Bajar los costos, vender más. Hay un parámetro que yo no puse aquí, a ver, a lo mejor lo tengo de este lado. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Se acuerdan que decíamos que tiene que estar alineado a los objetivos de negocio el proyecto, ¿no? Entonces, si tú dices, perdón que me mueva muy rápido, pero ahorita me regreso acá. Vamos a suponer que aquí la corporación tiene unas estrategias generales, pero dentro de tu departamento a lo mejor dices, oye, pues es que en el área de compras queremos reducir voy a inventar algo, ¿no? Las devoluciones. Imagínate que compras cosas y resulta que cuando la recibe el almacén no era la cosa que querías. Y chin, esa es una. Quiero reducir el costo de la transacción. Cuando compras una pluma o cuando compras un carro, el costo de las personas involucradas para hacer la compra es el mismo, ¿no? A lo mejor tengo muchas compras de esas y quiero reducir el costo por transacción. En fin, quiero reducir el inventario. Teniendo claro los objetivos del área de negocio, entonces, ok, ¿qué tengo que hacer con los datos? Y entonces, me voy a ir acá abajo a algo que no enseñé, pero puedo identificar o definir posibles áreas de ahorro o posibles áreas de beneficios, ¿no?
Si quiero bajar el costo de la transacción, quiero reducir el costo de capital que se usaría. Este es clásico, ¿no? La negociación. O sea, si ahorita, ¿se acuerdan que les decía, hay que hacer un análisis, ¿no? Vamos a suponer que no sabes ahorita quién estás comprando. Haces el análisis y dices, oye, le estoy comprando ferretería a 15 proveedores. Estoy comprando $200,000 de ferretería. Pues simplemente con poder clasificar correctamente todo lo que estás comprando de ferretería, si haces una negociación, un concurso, con esos 20 proveedores, nada más con la negociación le vas a bajar a lo mejor, bueno, ahí veo es súper experto en eso, ¿no? Pero a lo mejor le vas a bajar de un 5 a un 20% a las compras, nada más por negociar. Entonces, hay una serie de beneficios posibles en cuanto a ahorros y beneficios soft, ¿no? Agregación de compras, reducción de, por ejemplo, hay un caso que ese no lo hice yo, pero que decían, oye, es que ya no puedo ahorrar más o no hace sentido bajarle al costo de compra, era una mina, al costo de compra, porque ganamos tanto dinero por los productos que explotamos. Entonces la siguiente pregunta fue, ok, ¿y cuánto tiempo tienes downtime? O sea, ¿cuánto tiempo tienes al mes en que se para la línea de producción porque hay una falla de una máquina? Un contenedor, un conveyor o algo. Ah, pues no. Si paramos, nos cuesta una millonada. Bueno, entonces ahí cambió el análisis, ¿no? ¿Y qué depende de eso? Pues si no tienes la parte correcta en el almacén, bien descrita, entonces, resumen de la historia. Es bien importante el business case y hay maneras o más bien, hay que identificar dónde está el beneficio que se espera de negocio para entonces decir, ok, ¿cómo impacta el maestro de materiales? Y como les dije hace rato, verlo como algo, no como ¿dónde está el monito este? Eso es la mejora, pero no necesitas plantear todo este tema como un programa. No, puede haber un plan específico para mejorar, pero tiene que estar adentro del paraguas de programa de administración de datos o gobierno de datos. Y ahí la comparación es muy simple. Oye, ¿podemos desaparecer el área de finanzas o el área de recursos humanos? No, ¿verdad? La gente es súper importante, o sea, no puede operar la empresa sin eso. Bueno, hoy en día las empresas operan con datos. Si no tienes un área, un proceso y reglas y demás para mantener los datos, pues lo mismo que va a pasar, ¿sí? Lo mismo que va a pasar si no tienes un área de recursos humanos. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos una pregunta más. ¿Es aplicable categorizar el maestro de materiales en las compras de servicios? ¿Y cuál sería el criterio para agregarlos? Totalmente. De hecho, yo no he estado metido en eso, pero por ahí se mencionó al principio, yo estoy muy involucrado con ECMA, que es una asociación una asociación para mejoras prácticas y de datos. Y hay un proyecto muy grande que se ha estado haciendo con un miembro en Malasia, que básicamente son puros servicios. Y ahí el punto es que muchos de los servicios, una gran mayoría de los servicios, se puede ver como si fueran producto. Y esa es la clave. Si nos regresamos a la válvula famosa, imagínense que tienen un servicio de mantenimiento de motores o el servicio de seguridad. Lo puedes partir en características. A lo mejor el mantenimiento es, oye, cada cuándo se tiene que hacer, qué pieza tiene que tener, cuánto tiempo, cuántas horas se le va a dedicar, Entonces, parametrizar el servicio, no todos aplican, ¿eh? O sea, los que son proyectos, no sé, si vas a construir una nueva nave, se complica un poco más. Pero muchos de los servicios se pueden definir en base a una estructura y entonces los puedes catalogar. Los puedes controlar el costo, lo puedes inclusive comparar con otros. No sé, imagínense que el servicio de seguridad, oye, pues tiene que tener certificación de tal, tiene que traer el guardiabotas, tiene que traer pistola, tiene que traer tal. Son las características del servicio y ese lo puedes cotizar. Entonces sí, el maestro de servicios también es totalmente, se puede contemplar en este proceso.
¿Ok? ¿Estás, Elsa? Sí, aquí estoy. Perdón. Dije, ya me fui. No, aquí seguimos. Tenemos todavía un par de minutos para algunas preguntas más. Estoy revisando el chat, si llegó uno. Nos pregunta Jesús García, ¿quién debe liderar el proyecto de renovación del maestro de materiales y qué departamentos deben de participar? ¿Y cuál es el tiempo mínimo para integración de una compañía? Muy buen punto. El eterno, no eterno, yo diría, sino desde hace tiempo o antes veíamos a los datos como en el dominio de IT, del área de sistemas. Y justamente ahorita estamos en sesiones de ISO, el grupo de trabajo donde se hace este estándar. Hoy salió ese tema en la mañana, porque se está hablando del tema de gobierno, ¿no? Y el área de IT tiene los sistemas y las bases de datos donde se guarda todo eso, pero no necesariamente el área de IT entiende cómo se usan los datos. Entonces, en este proceso de los maestros, normalmente lo que se trata de hacer es que quién es el responsable de los datos, y normalmente debe de ser el área de negocio. Entonces, en el caso, a lo mejor el maestro de clientes, a lo mejor el área de ventas es el dueño, no sé si el área de finanzas, pero sí tiene que definirse quién es, ¿no? Y normalmente no es IT. Entonces, en un ejercicio de mejora o de un programa, normalmente se define un grupo de trabajo y IT siempre está involucrado en ese grupo de trabajo, pero no son los dueños del maestro, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Pues número uno, como decíamos, si estás hablando de un ejercicio de limpieza, abajo de ese paraguas del programa, o sea, contemplando en que va a existir para siempre, el ejercicio de limpieza va a depender totalmente de qué quieres hacer. Entonces, decíamos hace rato que les voy a poner un ejemplo real. Esta era una empresa fuera de México, su maestro de materiales, si mal no recuerdo, era alrededor de 350,000 registros, algo así. Y la pregunta inicial fue, oye, ¿cuánto nos tardamos y cuánto costaría hacer una limpieza de 350,000 registros? Es un dineral y son años, ¿no? Entonces, el plan fue más bien, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tiene prioridades en tu proceso? Entonces se inició un ejercicio de análisis, que es lo que platicábamos hace rato. Y para resumir la historia, de 350,000 artículos, a la hora que se analizó cuántos estaban comprando en los últimos, creo que fueron 2 años el análisis, y luego dentro de esos 2 años, cuáles son los que más se compran, cuáles son los que, porque a lo mejor en tu listado hay artículos que no sé, que ni siquiera están en inventario, ¿no? Entonces, después de hacer todo ese análisis, el resultado final fue que de 350,000 había que limpiar 15,000. Y no quiere decir que el resto no fueran críticos, sino que esos 15,000 es lo que se usaba, ¿no? Entonces, lo que se definió en ese caso en particular fue que si se necesitaba comprar un artículo fuera de esos 15,000, o si se iba a usar uno de fuera de esos 15,000, en ese momento se mejoraba. Pero no meterle dinero y tiempo a un proceso, a artículos que no se mueven. Entonces, en unos que hemos hecho recientemente, bueno, no nosotros, que ha hecho las empresas recientemente, se han hecho proyectos a lo mejor en un rango de 6 a 8 meses para un universo de a lo mejor de 20,000 artículos, una cosa así, 15, 20,000. Creo que un cálculo que hicimos hace poco sí, más o menos, más o menos. Depende también de cuánto equipo de trabajo y todo, pero no, definitivamente no estás hablando de 2 meses, de 1 o 2 meses, sino más bien de 6 para... Muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas por el momento. Si alguien tiene alguna, todavía estamos a tiempo. De igual manera, como les comenté al inicio, esta sesión fue grabada. Se les vamos a hacer llegar al mismo correo electrónico donde se inscribieron.
para que puedan repasar la información y puedan compartirla con sus equipos. Sí, no sé si tienes algún comentario adicional que nos quieras hacer, Gerardo. No, lo único es que esta fue una plática muy rápida, no me metí a mucho detalle, no me metí por ejemplo, a ver cómo pudiera ejecutar, cómo todo esto que platiqué se puede ver en un sistema. Esta es una pantalla, de hecho, del sistema en donde cuando haces una alta, checa el número de parte fabricante, te dice, oye, hay otros que se parecen, el 90% se parece a otros que tienes, ¿estás seguro? O sea, hay mucho tema alrededor de cómo implementar esto utilizando un sistema, cómo implementarlo en un proyecto. Entonces, pues ahí si salen dudas puntuales o hay necesidad de visitar alguno de estos temas, ya sea de sistema, de proceso, de capacitación, pues eso ya lo ven contigo. Y me avisas si hay necesidad de platicar, de meterse más detalle de algo, con gusto lo hacemos sin ningún problema. Claro, al final de esta sesión les va a aparecer una encuesta de satisfacción y también ahí tenemos un campo de si necesitan más información y quieren ser contactados, nos pueden dejar sus datos, teléfono y correo electrónico para que los podamos contactar. Si hay alguna pregunta que no quedó contestada, también por este medio nos las pueden hacer llegar para que les demos respuesta a cada una de ustedes. Así es. Sí, mi objetivo era simplemente platicar un poco de todos los temas y como que abrir los ojos, que digan, ay, güey, pues, y a partir de ahí ya entrar a detalle. Muy valiosa la información, muchísimas gracias. Creo que muchas de las preguntas quedaron contestadas. Muchas gracias para todos por participar en esta masterclass. Seguimos en contacto para invitarlos a siguientes eventos y bueno, muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias a todos, ¿eh? Buen día.